Bienvenidos a los talleres de Marcos. Vamos con ZC. ¿Vale? Hola. Y aquí encontramos 4 tipos. Los verbos en hacer, verbos donde el infinitivo acaba en hacer, en ecer, en ocer o en ucir. ¿Vale? Por ejemplo, con hacer, el verbo hacer no, ¿eh? Hacer no. Hacer está en el otro grupo. La C se cambia por la G, algo. No, son verbos más largos, ¿vale? Por ejemplo, amanecer. Amanecer. Que es normalmente tercera persona, ¿vale? El día amanece. Pero lo podemos usar en primera persona para decir el momento en el que te despiertas, por la mañana. Yo amanezco feliz. Entonces, amanezco. Y vemos cómo esta terminación se convierte en ZC. ¿Vale? Esta C, añadimos la Z antes de la C, cuando el verbo acaba en hacer, salvo hacer. Ecer, por ejemplo, allá donde se producen dudas, allá donde hay necesidad, siempre estará el Capitán Praxis. Chan 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 chararán, chan 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 chan. Soy el Capitán Praxis. Ha habido un error. Marcos se ha equivocado. Ha dicho que amanecer es un verbo en hacer. ¡Error! Es un verbo en ecer. Necesitamos un ejemplo con hacer. Por ejemplo, nacer. Yo nazco. Y vemos cómo la ZC aparece, porque es un verbo irregular de la primera persona. Sí, ya sé que normalmente no se dice yo nazco, porque cuando naces no hablas. Pero se podría decir en un sentido metafórico, por ejemplo, yo nazco de nuevo cada primavera. O cada vez que te miro, amor mío, nazco otra vez. Sí, otro error que ha dicho Marcos es que hacer no es un verbo de ZC, es un verbo que pertenece al primer grupo. Yo hago, pero ha dicho que normalmente son verbos más largos. No. Nacer no es más largo que hacer. Tienen las mismas letras, ¿vale? No los mismos sonidos, porque N se pronuncia y H no. Igualmente es un error. Y allá donde se producen errores, allá estoy yo. El Capitán Praxis. Ecer, por ejemplo, crecer. Yo crezco.
Solo es irregular la primera persona. Yo crezco. Ocer. Por ejemplo, conocer. Yo conozco. Yo conozco. Ucir. Por ejemplo, conducir. No me queda sitio. Yo conduzco. Conduzco. ¿Vale? Este sería el grupo de los verbos irregulares de primera persona. Hay más verbos, no hay muchos, no os preocupéis, pero si queréis ver los que hay, mirad en la página web, descargaros el PDF con los verbos irregulares del indicativo, todos, ¿vale? Muy fácil y gratis. ¿Y cómo vamos a tu página web, Marcos? Muy fácil. Mira en la descripción y ahí encontrarás el link, hombre. Ah, vale, ok, gracias. Muy bien, una excepción también en este grupo. Una excepción, el verbo caber. La primera persona es quepo. Quepo. Con una P. No hay grupo para este verbo, es muy extraño. Pero estaría en este grupo porque solo es irregular la primera persona. ¿Vale? Quepo. Segunda, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben. La primera es irregular. ¿Vale? Hola. ¿Comprendéis todo? Muy claro, Marcos. Creo que sí. No te preocupes, Jeremy. Recuerda que estamos viendo la teoría, ¿vale? Cuando empecemos a practicar, lo vas a entender mejor. Podrás mirar los verbos, podrás construir tus frases, será más fácil, ¿vale? Hola. Vale, Marcos. Paul. ¿Eh? ¿Cómo se dice je te fais confiance? ¿Cómo? Sí, I trust you. Confío en ti. Pues gracias por la confianza. Hola.